Vamos a ver cómo es que criaremos a los hermanitos de nuestros dragones acuáticos. Esperamos realmente que no sean especies enemigas. No queremos guerras, por favor. Ha pasado más de un mes desde que creé a mis dragones acuáticos y su tamaño simplemente no parece hacerse más grande. Los quiero como si fueran mis hijos, pero temo que sus proporciones se están quedando un poco cortas para conquistar este planeta. ¿Será que existe otra especie más increíble, más palpable, más sorprendente? ¿Será que en mi laboratorio podré crear algo mucho más masivo? Una especie más sorprendente que pueda conquistar el planeta. Luisillo el científico tiene una nueva misión. Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de Luisillo el científico. Esto creo que va a estar muy interesante. Estamos bastante hypeados, bastante emocionados. Seguramente recuerdan, seguramente conocen a nuestros buenos amigos, los dragoncitos acuáticos. Los queremos mucho, son muy bellos, están chulos, pero sinceramente no van a crecer más de lo que ya están aquí. Se quedaron como a 1,5 centímetros, 2 centímetros de su tamaño. El ciclo de vida yo creo que se va a ir repitiendo. Obviamente no los vamos a dejar de lado, no los vamos a ignorar, pero recientemente encontré en internet que venden un producto muy similar al de los dragoncitos acuáticos, pero de esta especie llamada Triops. Los Triops son de igual manera un crustáceo que lleva habitando el mundo millones de años. Se estima que la especie ha existido en el mundo por cerca de 220 millones de años y que su forma no se ha modificado, que siguen siendo el mismo ser. Es un ser muy peculiar que tiene 3 ojos, su cuerpo es duro, es como una concha y llegan a crecer hasta 8 centímetros, supuestamente en algunas especies hasta 11 centímetros. Estas cosas en teoría crecen bastante, crecen mucho. Se conocen 6 diferentes especies de Triops. La verdad no sé cuál sea esta que tenemos aquí y por ende, al ser un ser pues más sorprendente, es más difícil criarlos. Como que sí necesitan estar a cierta temperatura, necesitan más cuidados y demás. No sé, suena que puede ser un experimento muy divertido. Encontré en internet este kit que venden por 1,000 pesos mexicanos, como unos $50. Y este que encontramos, este que me vendieron, viene en alemán, ¿ok? Eso podría presentar cierta dificultad. Por suerte, aquí el buen Kuchao, siempre confiable Kuchao, sabe algo de alemán. Entonces, más o menos nos tradujo las instrucciones. Vamos a ver ¿qué es lo que contiene? Vamos a ver cómo es que criaremos a los hermanitos de nuestros dragones acuáticos. Esperamos realmente que no sean especies enemigas. No queremos guerras, por favor. Entonces, nuestra cajita nos incluye el instructivo, que les digo viene en alemán. Nos incluye una pecerita, que miren, es interesante que al parecer estos son más como cangrejos, como que se ve que no han de necesitar estar sumergidos todo el tiempo en el agua. No sé, eso ya lo iremos investigando. Nos incluye una jeringa, yo creo que para oxigenar su agua, un popotillo, una lupa para poder verlos de cerca, unas pinzas para poder analizarlos, una cuchara, yo creo que para darles de comer. Ah, y esto, entonces esto es para oxigenar su agua. Uno de estos es arena y otro debe ser los huevecillos como tal. ¡Órale! ¡Qué interesante! Ah, no, miren, estos son los huevecillos. Triops Eggs. Esta es la comida, ok. Este es el alimento de los Triops. Pues qué emocionante está esto. Vamos a darle. Bueno, pues comencemos con esto. Suena que estos animalitos sí están bien complicados, ¿o no, Kuchao? Difícil. ¿Verdad? Estos sí están complicados. Lo primero que tenemos que hacer es echar agua en su acuario. Y el agua tiene que estar tibia, de 24 a 30 grados centígrados. Entonces vamos a echarle su buena agüita aquí.
por ahí más o menos, un medio litrito. Y al parecer por ahora, el único paso que hay que hacer es echar los huevecitos de los triops, ¿ok? Que son estos de acá. Cuchao, ¿tienes tu siempre útil navaja? Claro que sí. Cuchao, siempre con una navaja en el bolsillo. Vamos a analizar los huevecillos. Oh, mira qué chistoso. Las de las artemias parecía como sal, como azúcar. Y estos, los huevecillos de los triops, parece como orégano, como tabaco, ¿no? Hierba por ahí. Órale. Y nos dice que echemos los huevecillos. Se aconseja echar nada más la mitad de los huevos, por si luego queremos tener otra cría o lo que sea. Y miren, esta observación fue hecha específicamente para científico Luisillo. ¡No comer! Si te lo dice ahí con signo de admiración, de verdad calen ese signo de admiración, es porque no se debe hacer, ¿ok? No se lo coman mis bros. Juro siempre cuidar a mis dragones acuáticos. Y vamos a echarle la mitad por si queremos después hacer otra cría o lo que sea, o por si esta no funciona. Porque por lo que estamos entendiendo es difícil de verdad que nazcan las larvas. Te dan 2 oportunidades porque dicen, a ver, bro, se ve que no la vas a lograr la primera. Entonces yo creo que con eso queda y pues vamos a moverlo, ¿no? Se nos especifica también en las instrucciones que nos fijemos que no se queden como pegados a las paredes los huevecillos y que los esparzamos bien, o sea, que no queden así nada más como pegados. Mira, qué interesante, muchas de estas son ramas, ¿no? O sea, de algo ha de servir exactamente. Pues vamos a esparcirlo bien, vamos a asegurarnos que no se queden muchos ahí como muy conglomerados. Pues bueno, al parecer no hay más que hacerles por el momento, más que dejar que nazcan, a ver si sí nace alguno. Supuestamente al día o 2 días es cuando empiezan a nacer apenas, pero realmente a los 3 o 4 días es que vamos a poder saber si realmente están naciendo, si realmente se están criando. Lo que debemos hacer es a los 3 o 4 días agarrarlos con las pincitas, como los puntitos que veamos por ahí, y cuando se empiecen a ver de color anaranjado es que en efecto ya estamos criando vida. Vamos a ver, esto nos tiene muy intrigados. ¿Será que estamos criando una especie majestuosa de dragones acuáticos? Eso está por averiguarse. Esperemos. Muy bien, pues ya han pasado varios días de experimento. Unos, ¿qué? 5 días, ¿no? Han pasado. Y amigos, tememos decirles, no hay resultados. No hay muestra de vida aquí. De verdad, no sé qué decirles. Por más que mi habilidad científica busca y busca vida, no encontramos nada. Supuestamente los triops cuando nacen al segundo o tercer día se empiezan a ver como puntitos naranjas que se mueven. Y la verdad es que aquí, amigos, pues sí, no vemos nada. Nada más vemos el agua como con tierra. Nada se mueve realmente. No hay vida. Aquí no hay vida. Y es raro porque sí la mantuvimos a la temperatura según nosotros. Tiene que estar como a 20 y tantos grados. Pero seguramente es porque en las noches pues se enfría. Porque realmente lo dejamos junto a la ventana que calienta rico y en las noches chance se enfría. De hecho ahorita el agua está un poco frita. Entonces lo que vamos a hacer es con la segunda tanda de huevos, que bueno que no usamos todos, vamos a intentarlo de nuevo, procedimiento a la perfección, y vamos a comprarle una lámpara que esté todo el día aquí sobre ellos para que puedan realmente nacer, procrear. Pero bueno, mínimo ya sabemos qué no hacer. Ya sabemos que pues sí le puede afectar el no tener el calor necesario a nuestros tríos. Y vamos a volver a hacer el experimento. Ojalá que para la próxima edición de Luisillo el Científico veamos ahora sí vida. Empecemos a crear estos seres hermosos de 3 ojos. Y también les iremos dando más datos de nuestros nuevos animalitos. Así que por ahora, nuevos dragones acuáticos, misión fallida. Pero no nos rendiremos. Vivimos de y por la ciencia. Si alguien de ustedes sabe cómo criar triops, si nos quieren dar unos consejos o lo que sea, se apreciaría. Déjenlo aquí abajo en los comentarios, escríbanme por Instagram, lo que sea. Tal vez uno de ustedes tiene un hack
chido para que crezcan bonitos, fortachones, tres ojones. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. ¡Adiós!